Bullying es un término que se ha utilizado de manera internacional. En español, en castellano, no tenemos un término equivalente, pero se suele utilizar el término intimidación o el término acoso. Y estos se usan para referirse a jóvenes, niños, que de manera sistemática y persistente atacan, acosan, molestan, ofenden a uno o varios de sus compañeros. Esto es diferente de un acto violento o de una pelea o de un pleito, en el sentido en que es sistemático. Toman a alguien como una víctima y día tras día, semana tras semana, cotidianamente lo buscan para molestarlo, para ofenderle, para lastimarlo, para esconderle cosas, para hacerle daño, para hacerlo quedar en ridículo. Uno de mis mejores amigos, que al final se convirtieron en mis enemigos, solo porque uno de mis amigos no llegaba al colegio y al final como que le dio un abrazo y nos dijeron que éramos homosexuales. Entonces llegaron y nos empezaron a molestar y todo, y al final como que me enojé con ellos y entonces como que no tenía con quién juntarme, no tenía amigos ni nada, y me empezaron a empujar y todo, a esconderme los libros, a romper mis lapiceros y todo. Go on, join the others. Do your warm-up later. Two team leaders, Sally, Justin. Okay, Emily. Yeah, Colin. Ryan. Michelle. Nick. Danielle. Ryan. Colin. Nick. Danielle. Ryan. Ronan. What'd you pick him for? Why? He can run, can't he? He's a loser. Baton race!
El bullying como concepto fue introducido por un investigador escandinavo, un psicólogo, Dan Oleus, quien por los años 80 identificó el fenómeno y le llamó bullying. Bullying viene del término bull, que en inglés significa toro, porque los más fáciles de identificar eran los agresores físicos, generalmente muchachos grandes, fornidos, fuertes, abusivos con sus compañeros. Esos eran los bulls que luego fueron bullies. Pues eran 3 compañeros en particular, que eran, digamos, lo que se les llama populares comúnmente en los colegios. Ellos tienen y optan por un liderazgo negativo, son los que dicen malas palabras, los que van a fiestas, pero todos los admiran por esas actitudes. Digamos que por la misma situación de estar así de como espectador todo el tiempo y tratar de ser siempre formar parte de ese grupo, empecé a hacer bullying para conseguir esa aceptación, para formar parte de los populares, justamente, ¿no? Think you can beat me, huh? Bet you don't even know what's the finish line. Run, run, and run! See? I told you he was a loser. En primer lugar está el bullying o el acoso físico, que es el más patente, el más evidente, que consiste en empujones, en golpes, en agarrones, a veces en encerramientos. Toman a un chico y lo encierran en un cuarto, en el baño. A veces son más groseros también, pueden meterle a un chico la cabeza dentro del baño. Otro tipo de bullying es el verbal, que consiste básicamente en gritos, en insultos, en formas de desprestigio a uno de los compañeros. Por ejemplo, a un compañero o compañera es objeto de falsos testimonios, de mentiras, de degradaciones, de cosas que lo hacen poner mal ante los demás. El problema es que cuando este tipo de sobrenombre, por ejemplo, sobrepasa ya la dignidad de la persona y lo están ofendiendo y él se siente incómodo con ese sobrenombre, ahí estamos dando una alarma también de que el chico está sufriendo ya de determinado proceso psicológico que lo está afectando. Entonces ahí el que tiene que involucrarse es el adulto primero. Luego tenemos un tercer tipo de bullying, que es el relacional, que consiste en aislar
a un compañero o compañera físicamente, es decir, nadie le habla, nadie lo invita, nadie se mete con él, nadie lo ayuda. Luego tenemos también el bullying psicológico, que es una combinación de estas, que consiste en ofender, en lastimar, en molestar, en denigrar, en empujar, pero es un daño emocional constante, un daño emocional muy fuerte. Veamos dos perspectivas. Una es del lado de la víctima. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos detectar algunos signos en la víctima. ¿Y qué síntomas? Síntomas le vamos a llamar, ¿sí? Es un niño que se muestra muy retraído, es un niño que se niega a ir al recreo, es un niño que si va en bus escolar tiene terror a subirse en el bus escolar, gran parte del proceso se da en el bus. Son niños que no tienen ningún agrado ya por las actividades extracurriculares, digamos hay excursión a tal lugar, el niño no desea participar, se quejan todo el tiempo de dolor de estómago, dolor de cabeza, ¿verdad? Mi hijo no quería levantarse, no quería ir al colegio, no le gustaba el colegio y hasta le daba náusea en la mañana. No quería desayunar porque le tenía dolor de estómago, nunca lo vi muy bien en la mañana. Entre las 6 y las 7 que se preparaba para irse al colegio, nunca estaba contento. Y cuando regresaba del colegio tampoco. Y tenemos el acoso cibernético, del que hablábamos hace un momento, que consiste en la utilización de medios electrónicos modernos para la intimidación. Por ejemplo, el celular, los mensajitos de celular, el uso del chat, redes sociales como el Facebook, para denigrar, para desprestigiar, para enviar malos conceptos, hablar mal de alguien. En este proceso de bullying o de intimidación hay tres grandes actores. En primer lugar está el acosador. El acosador es la persona que molesta, que ofende, que lastima o que instiga a los demás a hacerlo. En segundo lugar está la víctima, que es la persona que recibe estos insultos, estas molestias, estos acosos. Y en tercer lugar están los observadores. Son los niños o los compañeros que se dan cuenta de qué está pasando y que son testigos de lo que está pasando y que normalmente no son un miembro activo dentro de esta dupla, pero mantienen y refuerzan lo que es el fenómeno de bullying.
estudio que inició en 2007, creando la escala y validándola. Ahorita ya teníamos un instrumento formal que garantiza la confiabilidad de los resultados y lo aplicamos en una muestra nacional a 933 establecimientos, más de 18,000 estudiantes de sexto primaria, con una cobertura y representatividad para todo el país a nivel de departamento. De cada 3 niños en la escuela, 1 está siendo agredido sistemáticamente. Pero además, si tomamos en cuenta que el estudio se hizo en 2010, en sexto primaria habían cerca de 286,000 estudiantes inscritos. Eso significa que más de 90,000 estudiantes son víctimas de bullying en su establecimiento en el país. Hay una diferencia de casi 10 puntos porcentuales que indican que el área rural tiene más víctimas de bullying que el área urbana. Una de las principales variables que se relacionan con el bullying tiene que ver con la poca supervisión y la poca conciencia del fenómeno. Entonces, si esto, yo no estoy segura, pero podría ser que dentro de las escuelas a nivel rural hubiera menos conciencia y entonces el ambiente educativo tendiera a ser un poquito más agresivo y menos consciente del fenómeno. Se tiene como mito, ¿verdad?, que los niños son más violentos por naturaleza y por lo tanto pues entre compañeros tienden a agredirse, ¿verdad? Entonces se quiso identificar si en efecto los niños son más agredidos que las niñas y se hizo un análisis estadístico en el que se encontró que sí, los niños son más agredidos que las niñas en los diferentes niveles de agresión. Una de las ideas también más comunes es pensar que en las aulas más grandes el bullying es más común. Hicimos el estudio tomando en cuenta la cantidad de alumnos inscritos en sexto primaria en estos establecimientos y lo que encontramos es precisamente lo contrario. En las escuelas más pequeñas existen porcentajes más altos de bullying que en las más grandes. Las aulas más pequeñas, con menos estudiantes por docente, presentan más bullying que las aulas que tienen más alumnos. Pues los resultados nos orientan a que la región del altiplano es la que tiene mayor incidencia de bullying, porque los departamentos que están arriba de la media son Quetzaltenango, Quiché, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán. Y llama la atención que los que están debajo de la media son Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y la ciudad capital. Todos los que nos dedicamos al estudio o al tratamiento del bullying sabemos que existe, pero todavía en la conciencia nacional o en el sistema educativo no existe esa sensibilización de la importancia del tema. Con estos datos podemos garantizar que existe y que hay que tomar medidas. El Ministerio de Educación está tomando una acción a través de la unidad de género y prevención de la violencia. Vamos a hacer talleres a nivel nacional, se va a desarrollar un manual para tratar el tema de bullying. Se ha construido un diplomado en internet dirigido a maestros y maestras de primaria y secundaria, en el que el maestro tiene la oportunidad de contar con instrumentos, con herramientas, con criterios y métodos que le permiten construir armonía dentro de la clase y prevenir rasgos de violencia, a través de cómo desarrollar la empatía, a través de métodos de aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos, a través de detectar signos vitales básicos, habilidades vitales básicas mal aprendidas y cómo corregirlas. Se tomó la decisión de hacer el diplomado en internet por la posibilidad de llegar a más número de maestros simultáneamente. En ese sentido, en 2010-2011 hemos atendido alrededor de 5,000 maestros de primaria y secundaria, 50% de ellos residentes en el departamento de Guatemala, el otro 50% de los otros 21 departamentos, con énfasis en Alta Verapaz, Quiché y Jalapa, que son los que mayor porcentaje tienen. El ámbito donde nosotros nos movemos debe ser un ámbito de tolerancia, de armonía, y cuando no existe ese ambiente de armonía se producen abusos terribles como el bullying, porque el contexto lo soporta, lo acepta y lo crea hasta parte de su cultura.
Si tú miras donde se presenta bullying, el fenómeno de los apodos, de las burlas, es casi que una especie de norma aceptada, porque la gente no se opone, la gente lo mira hasta como broma, sin darse cuenta o percatarse del daño que está viviendo un ser humano. Se le debe prestar una especial atención porque es la manifestación de un fenómeno social que uno sabe dónde principia, pero uno nunca sabe dónde termina. ¿Ha sido víctima de acoso laboral o mobbing? ¿Alguna vez sus compañeros o su propio jefe le han minimizado sus capacidades, sus conocimientos, le han agredido verbal o psicológicamente, de tal manera que ir al trabajo sea motivo de terror, de preocupación sobre qué le van a hacer? Esto que le afecta a usted también le afecta a la misma empresa, porque hay baja de productividad, hay pérdida de empleados, entre muchas otras cosas. Tenemos a Ana Luisa Ochoa, directora editorial de Mundo Ejecutivo, para que nos platique más de este problema. ¿Qué tal, Iván? Ana Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es el mobbing o esto que le llamamos acoso laboral? Mira, el mobbing se define como el linchamiento emocional de las personas en la empresa. ¿Por qué linchamiento? Porque no se lleva a cabo por una sola persona, generalmente se lleva a cabo por un grupo. Y al final de cuentas siempre recae en la parte emocional de un trabajador. A ver, se oye muy fuerte el linchamiento laboral. Así es. ¿Es tan fuerte o qué le puede pasar a una empresa, digo a una empresa también, pero a una persona que siente este linchamiento? Claro, es que mira, al final de cuentas lo que pasa es que el mobbing, a diferencia del bullying, por ejemplo, el bullying en los niños es molestar al otro, pero sin un fin determinado. El mobbing es molestar al otro con un fin determinado, que es sacarlo del equipo. Y al sacarlo del equipo, obviamente no solamente interviene una persona. Dentro de un grupo, de un núcleo de trabajo, intervienen muchas personas en diferentes situaciones que tratan que acosan generalmente a este trabajador para moverlo. Como pues la ley del hielo, la clásica ley del hielo, la falta de darle alguna retribución, un bono extra, como a todo mundo, mucha gente se le da, la falta de materiales para trabajar, el aislamiento, el ponerle apodos, el burlarse de él. Eso es, digamos que define, todas estas características definen lo que es el mobbing. ¿Y podría ser también tenerlo mucho tiempo trabajando? Exactamente, también. No vas a comer, no vas a hacer nada. No vas a comer, no vas a hacer nada. O sea, lo que es, digamos, modificar el estado de trabajo, eso es el mobbing, ¿no?
cuenta que es objeto de este linchamiento laboral, ¿ahí qué puede hacer? Mira, generalmente, pues como una gente se ve dañada por todo este tipo de situaciones, por este tipo de emociones, lo que hace es refugiarse en sí mismo, seguirse aislando y evitarse. Una de las formas que recomiendan los coaches de trabajo y psicólogos, lo que recomiendan es que enfrente a la gente, que no se quede aislado, sino que al contrario, que denuncie ante, a lo mejor si es su jefe inmediato, ante la autoridad que siga, ante su mismo equipo de trabajo, que no se quede callado y que no se retraiga, sino que siga, al final de cuentas, participando y exponiendo y con valentía enfrentándose a los demás, ¿no? Esa es una de las cosas. Es que además es bien grave, porque el 63% de la gente encuestada, en una encuesta que hizo la Medir, 63% de los empleados dijeron haberse sentido acosados alguna vez laboralmente. Entonces es un caso, es verdaderamente alto, ¿no? Esta situación en nuestro país. ¿Hay algún caso grave que sea característico y que haya terminado en tribunales o se puede llegar a tribunales? Hay muchos, desde el acoso sexual, que es uno de los, digamos, que son más comunes, hasta el acoso laboral. Pero lo que pasa es que no hay ninguna ley que establezca cómo debes de tratar a tus empleados. O sea, dices, la ley dice someramente que tú debes de tratar a tus empleados en buena forma y en buenos términos. ¿Eso qué quiere decir? No hay algo que delimite la forma en la que tienes. Obviamente en los contratos tú adquieres ciertas responsabilidades con tu empleador como con tu empleado, pero nada estipula qué es tratarlo bien, ¿no? Esa sería la cuestión. O sea, una persona, como no hay protección a las leyes, puede llegar hasta renunciar. Claro, finalmente el mobbing es eso, ¿no? Al final de cuentas, lo que te decía al principio, todo el mundo tiene un interés común, que es quitar a esa persona. ¿Por qué se da esto? Porque al final de cuentas, con la pérdida de empleos, la sobrecompetencia que hay por los puestos de trabajo, pues hay un choque frontal de envidias, corajes, etcétera, etcétera, que se dan en un ambiente laboral. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo trabaja para sacar al que te cae más gordo o al que ves con posibilidades o más débil para sacarlo. Y generalmente lo hacen, a lo mejor muchas empresas irresponsablemente y con una gran falta de responsabilidad social, lo que hacen es trabajar en ese sentido para ahorrarse liquidaciones, ¿no? Dicen que renuncie y yo no le pago ninguna liquidación, nomás le doy su finiquito y adiós, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que hacen que el mobbing sea pues una parte y ahora sí que grave en las situaciones de las empresas, ¿no? ¿Y qué se recomendaría para una persona que está siendo víctima? ¿Hay como un ABC de qué hacer? No te digo, o sea, generalmente los coaches o los psicólogos advierten que tú debes de participar más, o sea, que tú no te debes de aislar, que debes de atacar valientemente, y en el caso pues participar en el área de recursos humanos de las empresas, que son los que tienen, digamos, la responsabilidad de velar por los empleados dentro de las instituciones. Ana Luisa, entonces sería un punto importante que acudan a un psicólogo o a un moving para que les ayude a enfrentar problema, ¿no? Exacto, te digo, que ayudan al área de recursos humanos y además a un psicólogo que sí les ayude a enfrentarse, porque generalmente, como te decía, pues todos tus valores y todos tus principios quedan minimizados, porque es una de las primeras cuestiones que se atacan, ¿no? Ana Luisa Ochoa, muchísimas gracias. No, de nada, Ivette, encantada, muchas gracias. Y a usted también muchas gracias.